Hay un tipo de silencio que no es calma. Es un silencio que pesa. Un silencio que aparece cuando has hecho todo lo correcto. Y aún así, nada responde. Tal vez no dejaste de creer. Tal vez no abandonaste a Dios. Simplemente te cansaste de esperar. Esperar respuestas. Esperar señales. Esperar que algo cambie. Porque hay momentos en la vida en los que la fe no se pierde, pero se vuelve pesada. Como si cada día costara un poco más sostenerla. Si estás aquí escuchando esto, es posible que no busques una prédica rápida. No buscas frases bonitas. No buscas promesas vacías. Tal vez solo necesitas entender que no eres el único que ha sentido esto. La Biblia no es solo un libro de victorias. También es un libro de silencios, de preguntas sin respuesta inmediata, de personas que creyeron, incluso cuando no entendían. Hoy vamos a entrar en una de esas historias, no para adornarla, no para suavizarla, sino para mirarla de frente. La historia de Job. Job no era un hombre perfecto, pero era íntegro. Eso significa que su fe no era un disfraz, no era algo que mostraba solo cuando todo estaba bien. Era una fe vivida en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en las decisiones pequeñas que nadie ve. Job tenía estabilidad, tenía un hogar, tenía una vida construida con esfuerzo y constancia. Y esto es importante, porque muchas veces creemos que el sufrimiento solo llega cuando alguien ha hecho algo mal. Pero la historia de Job comienza diciéndonos lo contrario. Comienza mostrando a un hombre que estaba haciendo las cosas bien, y aún así, su mundo estaba a punto de cambiar. Job no sabía lo que venía, no recibió advertencias, no tuvo tiempo para prepararse, porque la mayoría de las crisis no avisan, simplemente llegan. Y cuando llegan, no solo rompen lo que tienes, también sacuden lo que crees. En esta historia, no vamos a encontrar respuestas rápidas. Vamos a encontrar algo más real. Vamos a encontrar a alguien que siguió hablando con Dios, incluso cuando Dios guardaba silencio. Quédate. No corras. Esta no es una historia sobre perder la fe. Es una historia sobre lo que pasa cuando la fe se cansa, pero decide permanecer. Hay un tipo de silencio que no es calma. Es un silencio que pesa. Un silencio que aparece cuando has hecho todo lo correcto. Y aún así, nada responde. Tal vez no dejaste de creer. Tal vez no abandonaste a Dios. Simplemente te cansaste de esperar. Esperar respuestas. Esperar señales. Esperar que algo cambie. Porque hay momentos en la vida en los que la fe no se pierde, pero se vuelve pesada, como si cada día costara un poco más sostenerla. Si estás aquí escuchando esto, es posible que no busques una prédica rápida. No buscas frases bonitas. No buscas promesas vacías. Tal vez solo necesitas entender que no eres el único que ha sentido esto. La Biblia no es solo un libro de victorias. También es un libro de silencios, de preguntas sin respuesta inmediata, de personas que creyeron incluso cuando no entendían. Hoy vamos a entrar en una de esas historias, no para adornarla, no para suavizarla, sino para mirarla de frente. La historia de Job. Job no era un hombre perfecto, pero era íntegro. Eso significa que su fe no era un disfraz, no era algo que mostraba solo cuando todo estaba bien. Era una fe vivida en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en las decisiones pequeñas que nadie ve. Job tenía estabilidad, tenía un hogar, tenía una vida construida con esfuerzo y constancia. Y esto es importante, porque muchas veces creemos que el sufrimiento solo llega cuando alguien ha hecho algo mal. Pero la historia de Job comienza diciéndonos lo contrario. Comienza mostrando a un hombre que estaba haciendo las cosas bien. Y aún así, su mundo estaba a punto de cambiar.
Job no sabía lo que venía, no recibió advertencias, no tuvo tiempo para prepararse, porque la mayoría de las crisis no avisan, simplemente llegan. Y cuando llegan, no solo rompen lo que tienes, también sacuden lo que crees. En esta historia, no vamos a encontrar respuestas rápidas, vamos a encontrar algo más real. Vamos a encontrar a alguien que siguió hablando con Dios, incluso cuando Dios guardaba silencio. Quédate, no corras. Esta no es una historia sobre perder la fe. Es una historia sobre lo que pasa cuando la fe se cansa, pero decide permanecer. Las noticias no se detuvieron. Cuando parecía que ya no podía llegar nada más, llegó lo impensable. No fue una pérdida pequeña. No fue algo que pudiera recuperarse con el tiempo. Fue la pérdida que rompe por dentro. Job perdió a sus hijos. No hay forma correcta de decir eso. No hay palabras que suavicen ese golpe. La Biblia no intenta explicarlo. Simplemente lo dice. Y guarda silencio. Porque hay dolores que no necesitan explicación. Necesitan respeto. Perder a un hijo no es solo perder a alguien. Es perder futuro. Es perder planes. Es perder una parte de ti que nunca vuelve a ser la misma. Y aquí es importante detenernos. Job no era un personaje lejano. Era un padre. Era alguien que amaba, que cuidaba, que esperaba ver crecer a los suyos. Cuando todo eso desapareció, no quedó solo tristeza, quedó vacío. Un vacío que no se llena con fe automática. Un vacío que no se arregla con frases. La Biblia no dice que Job entendió. No dice que aceptó. No dice que fue fuerte. Dice que cayó en el suelo. Y ese detalle lo dice todo. Caer al suelo no es resignación. Es colapso. Es el cuerpo reaccionando cuando el alma ya no puede sostenerse. Job rasgó su ropa. Se sentó en el polvo. No porque fuera un ritual bonito, sino porque estaba en el punto más bajo. El polvo y la ceniza eran una forma de decir, no tengo nada que defender, no tengo nada que demostrar. Y aún así, en medio de ese derrumbe, Job no maldijo a Dios. Eso no significa que entendiera, significa que no soltó. A veces la fe no se expresa con palabras correctas, se expresa con no huir, con quedarse, incluso roto, con no cerrar la puerta, incluso enojado. Job no estaba bien, no estaba tranquilo, no estaba en paz, estaba herido, estaba devastado, pero seguía ahí. Y eso, aunque parezca pequeño, es una de las formas más profundas de fe que existen. Después de la pérdida, el dolor no se detuvo. A veces creemos que lo peor ya pasó. Y entonces llega otra capa. El cuerpo de Job comenzó a fallar, no como una metáfora, de forma real. Aparecieron heridas, dolor constante, incomodidad que no descansaba ni de día ni de noche. El sufrimiento dejó de ser solo emocional. Ahora también era físico. Y eso cambia todo. Porque cuando el cuerpo duele, la mente se cansa más rápido. Dormir se vuelve difícil. Pensar con claridad se vuelve casi imposible. Job terminó sentado fuera, en el polvo, rascándose con un pedazo de cerámica. No es una imagen poética, es una imagen dura. Es la imagen de alguien que llegó al límite, de alguien que ya no tiene energía para cuidar apariencias, de alguien que dejó de intentar verse fuerte. El dolor sostenido agota, no solo hiere, desgasta. Y aquí aparece otra prueba difícil, la soledad emocional. Porque no todos saben cómo acompañar a alguien que sufre así. Algunos se incomodan,
Otros se alejan, otros intentan arreglar lo que no se puede arreglar. Job estaba rodeado, pero profundamente solo. Su esposa habló desde el cansancio, no desde la maldad, desde el hartazgo de ver sufrir a alguien que ama. Sus palabras no fueron suaves, pero tampoco fueron ajenas a lo humano. Cuando el dolor se alarga demasiado, la esperanza también se cansa. Y aquí hay algo importante. La Biblia no pinta a los personajes como héroes perfectos. Los muestra humanos, frágiles, limitados. Job no respondió con discursos largos. No tenía fuerzas para debatir. Solo sostuvo su integridad como pudo. No porque fuera fácil, sino porque no sabía vivir de otra manera. Hay momentos en los que la fe no se siente como confianza, se siente como resistencia. No es avanzar con entusiasmo, es no rendirse por completo. Y quizás tú te reconoces aquí. Tal vez no estás orando con pasión, tal vez no estás lleno de esperanza, tal vez solo estás intentando no caer del todo. Si es así, escucha esto. Seguir aquí ya es un acto de fe. Después de un tiempo, llegaron los amigos de Job. No llegaron con malas intenciones. Llegaron porque vieron el dolor, porque escucharon lo que había pasado, porque, al menos al principio, quisieron acompañar. Y durante 7 días, no dijeron nada. Se sentaron con él en el suelo. Compartieron el silencio. Compartieron el polvo. Compartieron el peso. Ese fue el mejor momento de su compañía. Porque hay dolores que no necesitan palabras, necesitan presencia. Pero el silencio no duró para siempre. Y cuando comenzaron a hablar y hablar, algo empezó a romperse. Los amigos querían entender. Querían encontrar una causa, una explicación lógica, algo que hiciera el sufrimiento más ordenado. Porque aceptar que alguien justo sufra sin razón es demasiado incómodo. Así que comenzaron a insinuar, con cuidado al principio, luego con más firmeza. Algo debiste hacer. Algo se te escapó. Dios no actúa así sin motivo. No eran frases crueles, eran frases seguras, demasiado seguras. Y eso es lo peligroso. Porque cuando alguien sufre, la última cosa que necesita es que le expliquen su dolor desde afuera. Job escuchaba y sentía cómo el peso aumentaba. No solo estaba sufriendo, ahora también estaba siendo evaluado. Defenderse requería fuerzas que ya no tenía. Callar lo hacía sentir incomprendido. Y esa combinación desgasta profundamente. Hay una herida especial que aparece cuando el dolor se vuelve juicio. Cuando, en lugar de acompañarte, te analizan. Job no negó a Dios, no abandonó su fe, pero empezó a hablar desde la herida, desde la confusión, desde la frustración de no ser escuchado. Y aquí hay algo muy humano. A veces el dolor más grande no viene de lo que perdimos, sino de sentir que nadie entiende lo que estamos viviendo. Los amigos querían respuestas. Job necesitaba compasión, y esa diferencia marcó una distancia que ya no se cerró. Job ya no solo estaba lidiando con el dolor, ahora también luchaba con las palabras de otros, las palabras que intentan explicar lo que no tiene explicación. Sus amigos hablaban de justicia, de causas, de consecuencias, pero Job hablaba desde otro lugar, desde la experiencia directa del sufrimiento. Él sabía algo que ellos no podían entender desde afuera, que no todo dolor es castigo y no toda pérdida es corrección. Job empezó a expresar su cansancio, no con respeto ceremonial, sino con honestidad cruda. Dijo que deseaba no haber nacido, no porque odiara la vida,
sino porque el dolor le parecía demasiado pesado para cargarlo. Y aquí es importante decir algo con claridad. La Biblia no censura esas palabras, no las esconde, no las suaviza, las deja escritas. Eso nos dice algo profundo. Dios puede escuchar palabras nacidas del límite, palabras que no suenan bien, palabras que nacen del agotamiento. Job no estaba rechazando a Dios, estaba hablando con él. Y esa diferencia es enorme, porque hay personas que guardan silencio por miedo, y hay personas que hablan desde la herida porque todavía creen que alguien escucha. Job seguía dirigiéndose a Dios, incluso cuando estaba confundido, incluso cuando estaba frustrado, incluso cuando estaba cansado. Eso también es fe. Una fe que no canta, una fe que no predica, una fe que solo se atreve a decir, esto duele. El problema es que no todos saben escuchar ese tipo de fe. A muchos les incomoda, les parece peligrosa, les parece incorrecta. Pero Dios no interrumpe a Job, no lo calla, no lo reprende de inmediato, lo deja hablar. Porque hay procesos que necesitan ser expresados, no reprimidos. Job estaba vaciando su dolor, y aunque no lo sabía, ese vaciamiento era parte del camino. A veces, antes de sanar, hay que decir todo lo que duele, aunque no suene bonito, aunque no suene correcto, aunque solo suene honesto. Después de hablar, Job quedó vacío, no aliviado, vacío, como queda alguien que ha dicho todo lo que tenía guardado y ya no sabe qué más hacer. El dolor seguía ahí, las pérdidas seguían siendo reales, el cuerpo seguía enfermo, pero algo había cambiado por dentro. Ya no estaba conteniendo, ya no estaba fingiendo fortaleza, ya no estaba tratando de sostener una imagen. Job había sido honesto, y esa honestidad abrió un espacio nuevo, no para respuestas inmediatas, sino para algo más profundo. El silencio de Dios continuaba, pero ya no era el mismo silencio. Antes era un silencio que dolía. Ahora era un silencio que observaba. Job empezó a darse cuenta de que su fe no dependía de entender, dependía de permanecer, no de tener explicaciones claras, sino de no soltar del todo. Esto es difícil de aceptar, porque todos queremos respuestas, queremos razones, queremos saber por qué. Pero hay momentos en los que la vida no explica, solo invitas a resistir. Job no estaba mejor, no estaba sanado, no estaba restaurado, pero seguía ahí. Y a veces, eso es todo lo que se puede hacer. Seguir ahí. No avanzar con entusiasmo, no retroceder con miedo, solo permanecer. Aquí es donde muchas personas se rompen, porque confunden fe con sensación. Y cuando la sensación desaparece, creen que la fe también. Pero la fe no siempre se siente. A veces, solo se decide. Decidir no cerrar el corazón. Decidir no desconectarse por completo. Decidir seguir hablando con Dios, aunque no haya respuesta. Job no tenía claridad. Tenía cansancio, pero también tenía algo más. Una relación real. Una relación que podía soportar preguntas, que podía soportar enojo, que podía soportar silencio. Eso es fe madura, no la que siempre entiende, sino la que no huye cuando no entiende. Y tal vez tú estás aquí ahora, no porque todo esté bien, sino porque, como Job, no sabes qué más hacer excepto quedarte. Si es así, no subestimes ese gesto. Permanecer, cuando todo invita a rendirse, es una forma profunda de creer. Con el paso del tiempo,
El silencio empezó a pesar de otra manera. No era solo la ausencia de respuestas, era la sensación de estar siendo observado sin ser explicado. Job empezó a mirar hacia adentro, no porque quisiera, sino porque ya no tenía hacia dónde correr. Cuando todo afuera se pierde, lo único que queda es lo que pasa por dentro. Y ahí apareció una pregunta incómoda. ¿Qué sostiene la fe cuando no hay recompensa? Porque hasta ese momento, Job había vivido una fe acompañada de estabilidad. No perfecta, pero firme. Ahora no había nada de eso. No había bendiciones visibles. No había señales claras. No había alivio. Solo quedaba la relación. Job empezó a entender algo doloroso, que su fe no podía apoyarse en lo que Dios daba, sino en quién Dios era para él. Eso no se aprende leyendo, se aprende atravesando. Los amigos seguían hablando, seguían insistiendo, seguían defendiendo sus ideas, pero Job ya no estaba discutiendo para ganar, estaba hablando para no romperse por dentro. Empezó a decir cosas como, yo sé que Dios vive, no como una declaración triunfal, sino como una afirmación sostenida por la memoria. Cuando todo lo actual duele, a veces la fe se sostiene recordando quién fue Dios antes, recordando momentos pasados, recordando que, aunque ahora no entiendas, hubo un tiempo en el que sí confiaste. Eso también es fe, no una fe fuerte, una fe cansada. Job no negaba su dolor, no lo minimizaba, no lo espiritualizaba, lo llevaba delante de Dios tal como era. Y aquí hay algo importante para ti. Dios no te pide que escondas lo que duele, no te pide que maquilles tus emociones, no te pide que actúes como si todo estuviera bien. Te pide que no te vayas, que no cierres el diálogo, que no rompas el vínculo, porque incluso una fe débil, cuando es sincera, sigue siendo fe. Y Job, aunque agotado, seguía ahí. Llegó un momento en el que Job dejó de defenderse, no porque aceptara las acusaciones, sino porque ya no tenía fuerzas para pelear con cada palabra. Discutir cansa, explicar cansa, intentar que otros entiendan algo que solo tú estás viviendo, cansa aún más. Job empezó a hablar menos hacia afuera y más hacia adentro, no porque encontrara respuestas, sino porque necesitaba sostenerse. El dolor había cambiado de forma. Ya no era solo impacto, era desgaste. Ese tipo de desgaste que no se nota desde afuera, pero que por dentro va apagando todo lentamente. Job empezó a sentir el paso de los días, las noches largas, el insomnio, el cuerpo que no descansa. Cuando el sufrimiento se prolonga, el alma empieza a preguntarse cosas peligrosas. ¿Hasta cuándo? ¿Vale la pena seguir esperando? ¿Tiene sentido seguir hablando si no hay respuesta? Y aquí aparece uno de los momentos más frágiles de la fe. Cuando no dudas de la existencia de Dios, pero dudas de su cercanía. Job no decía, Dios no existe. Decía algo más doloroso. No entiendo por qué no responde. Eso es mucho más difícil de cargar, porque el silencio de alguien importante duele más que la ausencia total. Job empezó a sentirse pequeño, no insignificante, sino limitado. Limitado para comprender, limitado para controlar, limitado para sostenerse solo. Y aunque esto suena negativo, en realidad es un punto clave del proceso, porque mientras alguien cree que puede con todo, no busca apoyo real. Job estaba llegando a un lugar incómodo, reconocer que no podía solo,
No podía entender solo, no podía sostenerse solo, no podía justificarse solo. Y esa fragilidad, aunque dolorosa, es una puerta hacia una fe más humilde, menos ruidosa, más real. A veces, Dios no responde rápido porque está llevándonos a un lugar donde ya no confiamos en nuestras fuerzas. Y Job estaba llegando ahí. Cuando Job aceptó que no podía solo, algo empezó a cambiar lentamente. No afuera, no en sus circunstancias, sino en su forma de mirar. Dejó de intentar controlar lo que no podía. Dejó de exigir respuestas inmediatas. Dejó de medir su fe por resultados. Eso no lo hizo sentir mejor, pero lo hizo más honesto. Job empezó a hablar con Dios no como alguien que espera explicaciones claras, sino como alguien que necesita presencia. Y aquí hay una diferencia muy grande. Pedir respuestas es humano, pero pedir presencia es profundo. Porque cuando alguien se queda contigo, aunque no tenga nada que decir, el dolor no desaparece, pero ya no estás solo dentro de él. Job seguía sin entender, seguía sin alivio, seguía sin cambios visibles, pero empezó a darse cuenta de que su relación con Dios no estaba basada en lo que recibía, sino en el vínculo mismo. Eso duele aceptar, porque todos, en algún punto, esperamos que la fe funcione como intercambio. Yo confío, y entonces todo mejora. La historia de Job rompe esa lógica, no para castigarnos, sino para llevarnos a una fe más profunda. Una fe que no se sostiene en premios, sino en confianza. Job empezó a hablar menos desde la queja y más desde la entrega. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenía fuerzas para luchar contra todo. Y esa rendición no fue derrota, fue descanso, no el descanso del cuerpo, sino el descanso de dejar de pelear con preguntas que no tenían respuesta inmediata. Job empezó a aceptar algo muy difícil, que no todo se entiende en el momento, que no todo se explica, que no todo se resuelve rápido. Y aún así, la vida continúa. La fe también. A veces, la fe no te levanta del dolor, te acompaña mientras atraviesas. Y esa compañía, aunque silenciosa, es suficiente para seguir respirando. Job todavía no lo sabía, pero estaba acercándose al punto donde Dios hablaría, no para explicar el sufrimiento, sino para mostrar algo más grande. Y entonces, después de tanto silencio, Dios habló, no de la forma que Job esperaba, no con explicaciones claras, no con respuestas directas. Dios no comenzó diciendo, esto pasó por esto. No justificó el dolor. No dio razones simples. Eso sorprende, porque cuando alguien sufre, lo primero que quiere es entender por qué. Pero Dios eligió otro camino. Cuando habló, lo hizo desde algo más grande que el sufrimiento de Job. Habló desde la creación, desde el orden del mundo, desde cosas que Job no podía controlar ni comprender del todo, no para humillarlo, no para hacerlo sentir pequeño, sino para mostrarle algo esencial, que la realidad es más amplia que el dolor que ahora ocupa todo su horizonte, que el sufrimiento, aunque real, no es el centro de todo lo que existe. Dios no minimizó el dolor de Job, pero tampoco lo convirtió en el eje del universo. Le mostró montañas, mares, estrellas, ciclos que continúan aunque una vida esté rota. Y esto es difícil de aceptar, porque cuando uno sufre, siente que el mundo debería detenerse, pero el mundo sigue. Y eso no es crueldad, es perspectiva. Dios no le quitó el dolor con palabras,
Le dio una visión más amplia para que el dolor no lo consumiera por completo. Job empezó a entender algo nuevo, que no necesitaba comprender todo para seguir confiando, que su fe no dependía de tener respuestas, sino de reconocer que había cosas más grandes que él. Y esto no lo aplastó, lo liberó, porque dejó de exigirse entender lo que no estaba en sus manos. A veces, Dios no responde nuestras preguntas porque responderlas no nos ayudaría. A veces, lo que necesitamos no es una explicación, sino recordar que no estamos solos en un mundo sin sentido. Dios no explicó el sufrimiento, pero mostró su presencia. Y eso cambió todo. Cuando Dios terminó de hablar, Job no salió con todas las respuestas, pero tampoco salió igual que antes. Algo se acomodó por dentro. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque dejó de ocupar todo el espacio. Job comprendió que había hablado desde su herida, desde su límite, desde su humanidad, y entendió que eso no lo hacía indigno, lo hacía real. Job reconoció algo importante, que había intentado entender cosas demasiado grandes para él, no con arrogancia, sino con necesidad, porque cuando alguien sufre, necesita sentido para no romperse. Dios no lo reprendió por preguntar, no lo castigó por expresar su dolor, le mostró que la vida es más amplia que una sola historia de sufrimiento. Job dejó de discutir, no porque perdiera, sino porque ya no necesitaba ganar. Dejó de exigir explicaciones y comenzó a aceptar su lugar, no como alguien insignificante, sino como alguien acompañado en un mundo que no controla todo. Eso trajo algo nuevo, humildad tranquila, no humillación, humildad. La humildad de saber que no todo gira alrededor de tu dolor, aunque tu dolor sea real. Job empezó a descansar interiormente, no porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba solo cargando el peso de entenderlo todo. Aquí ocurre una transformación profunda. Job deja de hablar desde la defensa y empieza a hablar desde la confianza, no una confianza ingenua, una confianza nacida del límite. Y eso es algo que solo se aprende cuando la vida te lleva hasta el fondo y aún así sobrevives. Tal vez tú también has llegado a un punto donde ya no tienes fuerzas para exigir respuestas. Tal vez solo quieres descansar sin entenderlo todo. Si es así, este momento de Job también es para ti. Aceptar que no controlas todo no es rendirse, es soltar una carga que nunca fue tuya. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no de manera espectacular, pero cambiaron. La Biblia dice que Dios restauró a Job, y muchas veces nos quedamos solo con esa parte, con el resultado final. Pero antes de la restauración visible, hubo algo más importante, la restauración interior. Job ya no era el mismo hombre que antes del dolor, no porque hubiera perdido la fe, sino porque su fe ahora era más profunda. Ya no estaba sostenida por la estabilidad, estaba sostenida por la experiencia. Job había pasado por el silencio, por la incomprensión, por el cansancio extremo, y aún así, seguía ahí. Cuando la vida comenzó a ordenarse nuevamente, Job no volvió a ser ingenuo, volvió a ser consciente, consciente de su fragilidad, consciente de sus límites, consciente de que la vida no siempre es predecible, y eso lo hizo más humano. La restauración no borró el pasado, no hizo que el dolor valiera la pena, no justificó las pérdidas, simplemente mostró que la historia no había terminado en el punto más oscuro. Dios no le devolvió a Job su vida anterior, le dio una nueva etapa,
Y esa diferencia es importante, porque muchas veces queremos volver a lo que era, volver al antes, volver a la versión de nosotros que aún no había sido herida. Pero la vida no funciona así. Después del dolor, no volvemos atrás. Seguimos adelante. Distintos. Job aprendió a vivir con una fe más humilde, menos confiada en las formas, más arraigada en la relación. Y eso le dio algo que antes no tenía. Una paz que no dependía de que todo estuviera bajo control. Tal vez tú también esperas una restauración. Tal vez no material. Tal vez interior. Tal vez no quieres que todo vuelva a ser como antes. Solo quieres volver a sentirte en pie. Si es así, la historia de Job te recuerda algo esencial. El silencio no fue el final. El dolor no fue el cierre. La fe, aunque cansada, siguió siendo el camino. Después de todo lo vivido, Job ya no hablaba igual que antes. No porque tuviera miedo, sino porque había aprendido a medir el peso de las palabras. Había entendido que no todo necesita explicación inmediata, que no todo dolor puede ordenarse con lógica, que hay experiencias que solo se atraviesan. Job ya no buscaba demostrar que tenía razón, tampoco buscaba convencer a nadie. Había soltado la necesidad de justificarse, y eso trajo algo inesperado: libertad interior. Cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar, el corazón empieza a respirar distinto, no más ligero, pero sí más libre. Job aprendió que su valor no dependía de entender su historia completa, dependía de permanecer fiel a quien era en medio de esa historia. Eso cambió su manera de vivir. Ya no vivía esperando que todo fuera estable. Vivía consciente de que la estabilidad puede romperse, pero la fe puede adaptarse. Esto no lo volvió frío, lo volvió profundo, porque cuando alguien ha sufrido de verdad, aprende a mirar a otros con más compasión. Job ya no hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Y eso es algo que solo el dolor enseña. Tal vez tú también has pasado por algo que te cambió la manera de hablar, de pensar, de creer. Tal vez ya no usas frases rápidas. Tal vez ya no prometes cosas que no controlas. Tal vez ahora tu fe es más silenciosa, pero más real. Eso no es una pérdida, es una madurez. La fe no siempre se vuelve más ruidosa con los años. A veces se vuelve más honesta. Job no salió victorioso como un héroe. Salió transformado como un ser humano. Y esa transformación es uno de los regalos más profundos que puede surgir del sufrimiento. No porque el dolor sea bueno, sino porque la vida continúa. Y nosotros aprendemos a caminar distinto. La historia de Job no termina con ruido, termina con entendimiento. No con respuestas completas, sino con una paz distinta. Una paz que no nace de tener todo bajo control, sino de aceptar que no todo depende de nosotros. Job ya no necesitaba explicarle su historia a nadie. Tampoco necesitaba defender su fe. Había aprendido algo esencial: que Dios no se pierde en el silencio, aunque a veces parezca distante. El silencio no fue castigo, fue proceso. Un proceso largo, incómodo, pero transformador. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo de Job y empieza a ser nuestra. Porque todos, en algún momento, vamos a atravesar silencios que no entendemos, momentos donde oramos y no pasa nada visible, donde hacemos lo correcto y aún así sufrimos. La fe que sobrevive a esos momentos no es una fe superficial, es una fe probada. Job no salió con todas las respuestas, pero salió con algo más fuerte: una relación que había atravesado el dolor,
Y eso cambia la forma de vivir. Cuando sabes que tu fe puede soportar el silencio, ya no te asusta tanto la incertidumbre, no porque no duela, sino porque sabes que no estás solo dentro de ella. Tal vez hoy tú estás viviendo un silencio parecido. No sabes por qué, no sabes cuánto durará, pero sigues aquí. Y eso importa más de lo que crees, porque la fe no siempre se mide por lo que sientes, sino por lo que eliges no soltar. Job eligió permanecer, no con fuerza, con honestidad, no con respuestas, con confianza. Y esa elección, aunque invisible para otros, fue suficiente para sostenerlo hasta el final del proceso. Si hoy tu fe es silenciosa, no está muerta, está madurando. Y eso, aunque no se note ahora, tiene un valor inmenso. Ahora quiero hablarte a ti, no a Job, no a una historia antigua, sino a ti que estás escuchando esto. Tal vez llegaste hasta aquí sin darte cuenta del tiempo. Tal vez este video te acompañó mientras estabas cansado, en silencio, o buscando algo que no sabías cómo pedir. Si es así, no es casualidad. La historia de Job no se cuenta para impresionar, sino para acompañar. Porque hay momentos en los que uno no necesita soluciones, necesita sentirse comprendido. Tal vez hoy no estás enojado con Dios. Tal vez solo estás cansado. Cansado de ser fuerte. Cansado de sostener a otros. Cansado de seguir adelante sin respuestas claras. Si ese es tu caso, quiero que escuches esto con calma. Dios no te está midiendo por tu rendimiento espiritual. No te está evaluando por cuántas veces oras. No te está juzgando por sentirte así. Tu cansancio no te aleja de él. Tu honestidad no lo decepciona. Job no fue amado por ser fuerte. Fue acompañado incluso cuando estaba roto. Y lo mismo ocurre contigo. Si hoy no puedes orar con palabras bonitas, no pasa nada. Si hoy solo puedes decir, aquí estoy, eso basta. La fe no siempre es convicción. A veces es solo presencia. Estar aquí, escuchar, respirar. Eso también cuenta. No tienes que resolver tu vida hoy. No tienes que entender todo ahora. No tienes que salir de este video distinto. Solo necesitas darte permiso para no exigirte más de lo que puedes dar. Dios no te pide perfección, te pide verdad. Y si tu verdad hoy es cansancio, eso también puede ser ofrecido, no como derrota, sino como descanso. Quédate un momento más. Respira lento. Este no es el final. Es solo una pausa antes de seguir caminando. Ahora, si puedes, quiero invitarte a hacer algo sencillo. No es una obligación, no es un ritual. Es solo una pausa consciente. Donde estés, toma una respiración lenta. Inhala y exhala despacio. A veces el alma necesita eso antes de cualquier palabra. Si hoy te sientes cansado, si el silencio de Dios te pesa, si no entiendes por qué las cosas han sido así, no tienes que esconderlo. Puedes presentarte tal como estás. Dios no se escandaliza con tu cansancio, no se sorprende con tus preguntas, no se aleja cuando te ve débil. Al contrario, es en esos momentos cuando más cerca está. Tal vez hoy no tienes una oración larga, tal vez no tienes fuerzas para pedir nada. Entonces, solo escucha estas palabras y hazlas tuyas, si lo deseas. Dios, aquí estoy. No vengo a explicar nada. No vengo a prometer nada. No vengo a aparentar nada. Vengo cansado. Vengo con preguntas. Vengo con heridas que todavía duelen. Si hoy no puedo entender, sostén mi fe. Si hoy no puedo avanzar, sostén mi descanso.
Enséñame a permanecer cuando no tengo respuestas, a confiar cuando no siento seguridad. No me quites el dolor de golpe si todavía tengo algo que aprender en él. Pero no me dejes solo mientras dure. Dame la fuerza justa para hoy, no para mañana, no para todo, solo para hoy. Ayúdame a seguir respirando. Ayúdame a no cerrar el corazón. Ayúdame a no rendirme por dentro. Amén. Quédate unos segundos más en silencio. No corras. No cambies nada todavía. A veces, la oración no cambia las circunstancias, pero cambia la forma en que las atravesamos. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Antes de terminar, quiero decirte algo con mucha calma. Si este mensaje te acompañó, si sentiste que no estabas solo mientras escuchabas, entonces este tiempo ya valió la pena. Este canal existe para eso, no para imponer, no para presionar, sino para acompañar en silencio a quienes están atravesando momentos difíciles. Si esta historia de Job habló a tu corazón, si te ayudó a respirar un poco más tranquilo, te invito a que te quedes. Suscribirte al canal no es solo un clic, es una forma de decir, quiero seguir recibiendo mensajes que me ayuden a sostenerme. Activa la campanita para que estos espacios de calma y reflexión lleguen cuando los necesites. Y si lo deseas, puedes dejar un comentario. No tiene que ser largo. Puede ser solo una palabra, una oración o incluso un aquí estoy. Muchas personas leen esos comentarios y descubren que no están solas en lo que están viviendo. Compartir este video también puede ser un gesto sencillo, pero poderoso. Tal vez alguien cercano necesita escuchar exactamente esto y todavía no lo sabe. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por darte este tiempo. Gracias por no huir del silencio. Recuerda algo importante antes de cerrar este video. Tu proceso no es un error. Tu cansancio no te define. Tu fe, aunque silenciosa, sigue viva. No todo se resuelve hoy. No todo se entiende ahora. Pero no estás solo en el camino. Que esta calma te acompañe un poco más. Que esta paz te sostenga lo suficiente para dar el siguiente paso. Nos encontramos en el próximo mensaje. Respira, descansa y sigue adelante. Un día a la vez.